Muy buenos días. El día de hoy me toca presentarles el tema de sepsis neonatal. Soy la doctora Miriam Asensios Espinosa, soy pediatra asistente y también soy neonatóloga desde hace unos 3 años aproximadamente, 3 a 4 años aproximadamente, y hago neonatología en nuestro hospital. Con ustedes compartiremos una revisión sobre la sepsis, cosas prácticas, y después haremos una visión sobre nuestro tratamiento a nivel local. Trabajaremos los siguientes puntos: definición, epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, agentes etiológicos, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Definición. Existen diferentes definiciones de sepsis. Una de estas menciona a sepsis neonatal como una situación clínica derivada de la invasión y proliferación de bacterias, hongos o virus en el torrente sanguíneo del recién nacido y que se manifiestan dentro de los primeros 28 días de vida, aunque actualmente se tiende a incluir la sepsis diagnosticada después de esta edad en niños o en recién nacidos de muy bajo peso al nacer. Otra definición: en el 2016, el tercer Consenso Internacional para la Definición de Sepsis y Choque Séptico definió la sepsis como una disfunción orgánica que amenaza la vida, causando una desregulación de la respuesta del hospedero frente a una infección. Otra definición de sepsis neonatal la encontramos como: sepsis neonatal es un conjunto de signos y síntomas clínicos causado por una infección sistémica asociada a factores de riesgo maternos, neonatales u hospitalarios derivados de la invasión y proliferación de bacterias, hongos y virus en el torrente sanguíneo del recién nacido, manifestándose dentro de los primeros 28 días de vida. Actualmente se incluye la sepsis diagnosticada después de esta edad en los recién nacidos de muy bajo peso. Y otra definición mucho más corta y de repente que más usamos es como síndrome clínico caracterizado por manifestaciones de infección sistémica durante las primeras 4 semanas de vida con al menos un hemocultivo positivo. La sepsis puede clasificarse de acuerdo a su inicio como sepsis temprana o precoz, la que se presenta dentro de las 72 horas de vida, y como sepsis tardía cuando ocurre luego de este periodo, o sea, mayor de las 72 horas de vida hasta los 28 días. Hablamos también de tipos de sepsis, como sepsis comprobada, es la constatación de signos o síntomas clínicos de infección, signos analíticos de infección y hemocultivo y o cultivo de líquidos cefalorraquídeo positivo. Es una sepsis confirmada o comprobada. La sepsis clínica es la constatación de signos o síntomas clínicos de infección, exámenes de laboratorio sugerentes de infección y negatividad de los hemocultivos. Y la sospecha de sepsis, sospecha de infección, son signos y síntomas de infección con o sin factores de riesgo. La sepsis temprana, en el que la infección puede ser infección placentaria o del tracto genital materno, es transmitida de manera vertical al recién nacido, mientras que la sepsis tardía, que es una infección en este último grupo de pacientes, es transmitida desde un ambiente hospitalario o de la comunidad. Esta clasificación implica entonces diferencias en el modo de transmisión y la transmisión posible de la infección, así como los posibles agentes etiológicos, por lo cual es de utilidad para decidir el tratamiento antibiótico a usar. Epidemiología. La sepsis bacteriana tiene de 1 a 8 casos por 1.000 recién nacidos vivos. En el grupo de recién nacidos menores de 1.500 gramos, la incidencia es mucho mayor. Se reporta de 13 a 27 por 1.000 nacidos vivos, con una tasa de mortalidad de 13 al 25%. En el caso específico de las infecciones por estreptococo del grupo B, se define como precoz o temprana si ocurre durante la primera semana de vida, o el aislamiento del estreptococo del grupo B en sangre o líquido cefalorraquídeo desde el nacimiento hasta los 6 días de vida, y se refiere como sepsis tardía, en el caso del estreptococo del grupo B,
Si el aislamiento del germen se realiza desde los 7 hasta incluso 89 días de vida en recién nacidos prematuros que están hospitalizados. La sepsis neonatal es la segunda causa de mortalidad en el Perú. Se reporta un 21.77% en el año 2016, luego de la prematuridad, que es el 28.4%. La mortalidad neonatal es el principal componente de la mortalidad general en todos los niños menores de un año. Representa el 66.6%, y de los niños menores de 5 años peruanos. En total representa el 55.6%. Según la OMS, el 75% de las muertes neonatales se presentan durante la primera semana de vida, correspondiendo al 47% del total de defunciones en niños menores de 5 años. En la región de América Latina y el Caribe, esta proporción es del 61% y 47.8% respectivamente. Diversos factores constituyen limitaciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la sepsis neonatal, principalmente la variabilidad en múltiples aspectos como la definición de la enfermedad, como ya han visto, el limitado conocimiento de factores de riesgo en neonatos y sus madres, la escasa información sobre la precisión de pruebas diagnósticas comúnmente utilizadas y su accesibilidad en los diferentes medios, la falta de consenso acerca del esquema de tratamiento antimicrobiano frente a la presencia de factores de riesgo maternos, la necesidad de contar con mapas microbiológicos como herramientas adecuadas para el tratamiento. Los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo maternos, como son la coriomionitis, la colonización por estreptococo del grupo B, la ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas, la fiebre materna mayor o igual a 38 grados, en el preparto o en el periodo de posparto, el antecedente de parto prematuro, la infección materna del tracto urinario, el parto prolongado o instrumentación del parto, el no control prenatal, el parto séptico, la taquicardia fetal inexplicable, el parto prematuro. Y entre los factores de riesgo neonatales tenemos la prematuridad, el bajo peso al nacer, menores de 1.500 gramos y sobre todo los menores de 1.500, el Apgar bajo sin una causa clara para la depresión neonatal. Todo neonato que requiere reanimación se considera como riesgo séptico. La intubación prolongada, las anomalías congénitas, de problemas renales, del sistema nervioso central, los problemas quirúrgicos como la gastrocrisis y la dificultad respiratoria persistente. Todos estos factores de riesgo son sumatorios. Aquí pueden ver un cuadro donde, esto es de la Academia Española de Pediatría, pero que también es muy práctico, donde habla de factores de riesgo en el neonato, que son la inmadurez del sistema inmunitario, como son el paso transplacentario reducido de la inmunoglobulina G materna, la inmadurez relativa de todos los mecanismos inmunes, la exposición a microorganismos del tracto genital, como son las infecciones amnióticas por vía ascendente, el contacto de microorganismos durante el parto prematuro desencadenado por infección, la coriomionitis. Entre los factores periparto tenemos el traumatismo de piel de los vasos durante el mismo trabajo de parto, los procedimientos invasivos en la UCI, como son la intubación endotraqueal prolongada, la colocación de catéteres intravasculares, la alimentación endovenosa, los drenajes pleurales, los chums de líquido cefalorraquídeo, el incremento de una exposición postnatal, la presencia de otros neonatos colonizados, la hospitalización prolongada, la plétora hospitalaria, la escasez de personal sanitario y pobre defensa de la superficie, ya que los neonatos tienen una piel fina y fácilmente erosionable. Y el uso de antibióticos, ¿no? Que genera la aparición de microorganismos resistentes y la aparición de infecciones fúngicas. En otra tabla que también menciona la Sociedad Española de Pediatría,
donde dividen la sepsis como vertical y nosocomial, también incluye algunos factores de riesgo para sepsis vertical y sepsis nosocomial que algunos pueden manejarlo. Yo me comprometo a La regularizar apenas tenga el fisiopatología. código, ¿no? Porque dice el código. ¿Ya? Gran parte de la susceptibilidad, la frecuencia y severidad de la sepsis neonatal se debe a las características del sistema inmune propias de la edad, explicado por importantes diferencias entre la inmunidad en neonatos y personas adultas. Debido al tiempo que necesita la maduración del sistema inmune adaptativo, los mecanismos de defensa en los neonatos se fundamentan en el mismo sistema inmune innato. Sin embargo, el recién nacido pretérmino, con menos de 32 semanas de edad gestacional, tiene su sistema inmune innato también inmaduro, lo que lo hace aún más vulnerable frente a procesos infecciosos. De hecho, hasta un 25% de los recién nacidos prematuros con menos de 32 semanas de gestación desarrollan una infección sistémica severa dentro de su periodo neonatal. Teniendo en cuenta que dentro de la fisiopatología de la sepsis, después del reconocimiento de una señal que puede provenir de un agente patógeno o de señales de daño endógeno, se presenta un aumento en la producción de varias clases de mediadores inflamatorios y antiinflamatorios, como los reactantes de fase aguda, las interleucinas y otras moléculas. Se ha planteado que estos mediadores pueden actuar como biomarcadores de la sepsis neonatal y que podrían ser de ayuda para el diagnóstico, disminuyendo de este modo el uso innecesario de los antibióticos. Se plantea que los biomarcadores podrían ayudar a predecir la severidad de la sepsis y guiar el tratamiento antibiótico. El sistema inmune neonatal. La frecuencia de linfocitos T y B circulantes, diferenciados a células de memoria y células efectoras, solo alcanzan hasta el 10% del total de los linfocitos del recién nacido. Los neutrófilos presentan una cifra mínima de los leucocitos circulantes antes de las 32 semanas de gestación. Además, tienen defectos en el reclutamiento de la actividad fagocítica, la expresión de moléculas de adhesión y liberación de péptidos antimicrobianos y especies reactivas del oxígeno, lo que conocemos como ROS. Los recién nacidos pretérminos carecen de la habilidad de formar redes extracelulares y péptidos antimicrobianos que eliminan microorganismos mediante las especies reactivas del oxígeno. Limitaciones en el aclaramiento de estos componentes facilitan la diseminación sistémica y el agravamiento del proceso séptico. Los factores del sistema de complemento, como el complemento 3A, el factor H y el factor 1, también están disminuidos en el recién nacido pretérmino, lo que limita el reconocimiento, la opsonización y el aclaramiento de patógenos. El plasma neonatal tiene una disminución importante en la actividad opsonizadora comparada con los adultos, lo que incrementa el riesgo de sepsis. Antes de las 29 semanas, la expresión del CD14 en los monocitos es baja, lo que limita la función de reconocimiento inmune y presentación antigénica de estas células. La función de las células Natural Killer NK, tales como la degranulación, la liberación de interferón gamma y factores citolíticos, están disminuidos en comparación con la respuesta que se produce en los individuos mayores. La población de células dendríticas convencionales, como los plasmocitoides, muestran una disminución en la habilidad de producir múltiples citocinas asociadas a la activación por medio del interferón gamma. Y con el fin de promover la respuesta, las células presentadoras de antígenos neonatales producen grandes cantidades de interleucina 1B, interleucina 6 e interleucina 23. Entonces, con esto ustedes pueden ver que el sistema inmune neonatal, cuando la edad gestacional es más pequeña, tiene más limitantes para poder responder frente a los agentes patógenos. Aquí solamente es un pequeño gráfico donde se puede revisar también todos los factores que están asociados al sistema inmune neonatal, que están disminuidos.
La respuesta inmune en el recién nacido es bimonal, excesiva o suprimida, cuyas dos fases ocurren simultáneamente. En esta, bueno, no se ve, pero lo que se trata de explicar aquí un poquito es que la respuesta, hay una respuesta inflamatoria, una respuesta antiinflamatoria, y de acuerdo a cómo el niño va a responder y de acuerdo a la edad gestacional, pues vamos a tener una respuesta que puede ser buena o mala, y el niño puede a veces fallecer cuando la respuesta es excesiva, ¿no? La flora microbiana del útero, la placenta, el canal vaginal y la piel se modifica cerca del nacimiento. En el caso de los recién nacidos a término, hay factores que promueven la colonización por microorganismos benéficos. Este microbioma tiene un papel importante en la protección del recién nacido contra infecciones. Los recién nacidos a términos nacen por vía vaginal, que nacen por vía vaginal son colonizados por la flora cutánea, intestinal y vaginal de la madre. Y en el caso de los recién nacidos pretérminos, más de la mitad nacen por cesárea, lo que probablemente altera la colonización normal. Además, frecuentemente presenta un déficit nutricional y a estos está expuesto también a tratamientos antibióticos prolongados, lo que puede alterar aún más la colonización normal y aumentar el riesgo de sepsis. Estas alteraciones de la flora normal favorecen el crecimiento de su contraparte patógena. Agentes etiológicos. Esta foto, porque es una foto, nos muestra los agentes causales de infección bacteriana más frecuentes en el recién nacido, en sepsis precoz y en sepsis tardía. El estreptococo del grupo B, 1A, 1B, 1C, el 2 y el 3, representan en la sepsis precoz el 38-43%, mientras que en la sepsis tardía representan solo el 1%. La Escherichia coli K1 representa un 24-35% en la sepsis precoz y un 81% en los recién nacidos de muy bajo peso, mientras que en la sepsis tardía solo representa del 5 al 15%. La Listeria monocitógenes representa en la sepsis precoz un 5%. El estafilococo aureus en la sepsis precoz no tiene en esta revisión porcentaje, pero sí tiene un porcentaje presente a nivel de la sepsis tardía entre un 10 al 20%. El estafilococo epidermidis tampoco tiene un porcentaje en la sepsis precoz, pero sí muy elevado en la sepsis tardía, que va de un 40 al 70%. Y otros estreptococos, estafilococos, menos del 5% en la sepsis precoz, y en la sepsis tardía pueden otros tipos de gérmenes, el 15 y el 50%, ¿no? Esta es una tabla que nos puede guiar para el manejo, ¿no? Qué tipo de gérmenes son más frecuentes en la sepsis precoz y qué tipo de gérmenes pueden ser más presentes en la sepsis tardía. Aquí tenemos otro gráfico donde para tener una idea de qué tipo de patógenos tenemos frecuentes en la sepsis neonatal, los más frecuentes tenemos como gram positivos y los agrupamos, o como gram negativos. Entre los gram positivos tenemos el estreptococo del grupo B, el estreptococo agalactiae, el estreptococo fecales, otros estreptococos, la Listeria monocitógenes. Y entre los gram negativos, a la cabeza, la Escherichia coli, la Klebsiella, el Haemophilus influenza, el Enterobacter y otros, la Cándida, SP y el Iroplasma. El Streptococcus del grupo B, SGB, es un germen gram positivo, agente causal más frecuente de sepsis de origen connatal desde la década del 70. La incidencia de infección neonatal precoz causada por el Streptococo del grupo B va de 0.37 a 0.23 casos por 1000 recién nacidos vivos. Ha disminuido sustancialmente en los últimos 20 años como resultado del uso de profilaxis antibiótica o intraparto. Con esta medida se interrumpe la transmisión vertical de estreptococo de grupo B y disminuye la incidencia de enfermedad invasiva por estreptococo. Se han descrito dos formas de presentación clínica, la precoz y la tardía. La precoz se presenta durante las 24 horas de vida, en el 90% de los casos, y tiene una alta letalidad, entre el 5 y 20%.
Se caracteriza por un cuadro séptico acompañado de bronconeumonía y se ha aislado todos los tipos de estreptococo, el 1A, el 1B, el 1C, el 2 y el 3. Las características radiológicas y pulmonales suelen ser idénticas a las de la enfermedad de membrana hialina. La forma tardía es menos frecuente y tiende a presentarse entre la segunda y cuarta semana de vida, en aproximadamente el 50% de los pacientes. La adquisición es connatal y en el resto es nosocomial o del entorno familiar. El 30 al 40% se asocia a meningitis y el tipo causal más frecuente es el 3. El pronóstico es mejor que en la forma precoz, con una letalidad del 2 al 6%. Sin embargo, tiene un alto número de sobrevivientes que quedan con secuelas neurológicas, entre el 25 y 50%. La Escherichia coli, bacilo gram negativo, presente en el canal de parto, que se coloniza en la mayoría de los recién nacidos. En décadas pasadas fue el principal agente causal de septicemia y meningitis neonatal. En las infecciones urinarias es el más común. La mayoría de los colibacilos productores de meningitis poseen un antígeno capsular especial, el K1, de gran virulencia y neurotropismo en el recién nacido. Actualmente es el agente causal más frecuente aislado en sepsis precoz en recién nacidos menores de 1.500 gramos. La Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo relativamente pequeño, que puede confundirse con difteroides y ser difícil de aislar. Se transmite a través de alimentos de origen animal contaminados y coloniza el intestino y la vagina. En el recién nacido se describen dos cuadros clínicos, uno precoz a los 2 o 3 días de vida, de alta virulencia y letalidad. En este se puede encontrar lesiones diseminadas en distintos órganos. A veces se aprecian granulomas en la piel, faringe o bien conjuntiva ocular, los listeriomas. En casos precoces se asocia a fiebre materna con un cuadro clínico de tipo gripal, a un parto prematuro y con líquido amniótico teñido de meconio. El tipo clínico tardío se asocia más frecuentemente a meningitis y la mayoría sobrevive. El estafilococo aureus. Su aislamiento en cultivo de secreciones, heridas o sangre de un recién nacido tiene generalmente un significado patológico. Puede acompañarse de procesos supurativos como la piodermitis, la onfalitis, neumonías, osteoartritis y osteomielitis. La fuente de infección más frecuente es el personal médico y paramédico que atiende al recién nacido. Puede causar sepsis fulminante en el 4% de los casos. La Pseudomonas aeruginosa, un gran negativo que en el recién nacido de muy bajo peso tiene una alta letalidad, un 50%, y suele desarrollarse en reservorios que contienen agua, como estanques, respiradores, etc. Junto a otros bacilos gram negativos, pueden llegar a ser la principal causa de sepsis tardía, sobre todo en países en desarrollo. El estafilococo epidermidis coagulasa negativo, habitualmente resistente a la cloxacilina, es la causa más frecuente de infecciones nosocomiales. El estafilococo epidermidis, SNC, produce un cuadro generalmente larvado, poco sintomático y con bajo riesgo de mortalidad. Se asocia a sepsis fulminante en el 1% de los casos. Esto permite seleccionar los casos en los cuales el tratamiento de primera línea sea vancomicina a aquellos pacientes graves o en los que se ha aislado el estafilococo epidermidis resistente a cloxacilina. Otros agentes patógenos. Tenemos al Streptococcus pyogenes o Streptococo del grupo B, Streptococo del grupo A. Puede causar infecciones de piel, celulitis, onfalitis, aunque es menos frecuente. Aunque la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae no son causas frecuentes de infección en el recién nacido, últimamente se han presentado algunos reportes como agentes productores de sepsis y meningitis neonatal. El diagnóstico de sepsis. Inicialmente es de sospecha y se confirma con al menos un hemocultivo positivo. Muchas veces no se logra identificar el germen causal. No obstante, el diagnóstico y tratamiento son acertados si la clínica lo sugiere. En este caso hablamos de la sepsis clínica. El test diagnóstico, excluido el hemocultivo y el líquido cefalorraquídeo, son más útiles para descartar que para identificar infectados. Hasta ahora no existe el test de laboratorio que
que, en forma aislada, haya demostrado adecuada sensibilidad y especificidad para identificar precozmente la infección neonatal. En consecuencia, el diagnóstico inicial es fundamentalmente clínico y requiere el apoyo de laboratorio. Entonces, el diagnóstico es clínico, el examen minucioso, la evaluación de recién nacido y las tomas de laboratorio que pueden ser cultivos de sangre, hemocultivos, hemograma, que posteriormente vamos a conversar. Las manifestaciones clínicas. El diagnóstico de la sepsis neonatal no resulta fácil porque las manifestaciones clínicas son inespecíficas y pueden avanzar rápidamente a estados más avanzados. Debe sugerir la posibilidad de una sepsis la presencia de alguno de los siguientes datos clínicos, como alteración de la termorregulación, hipotermia o fiebre, quejido, polimia, dificultad respiratoria, signos clínicos que son más frecuentes, el color pálido, o cianótico o piel grisácea, las lesiones en la piel, la ictericia precoz, el rechazo alimentario, la regurgitación o vómitos. La hipo e hipertonía, las convulsiones, la motilidad normal, la irritabilidad o la letargia. La OMS manifiesta que los signos de alarma más llamativos que debemos siempre tener presentes son el rechazo al alimento, la dificultad respiratoria, la hipoactividad, la polimia y las convulsiones. Con sus limitaciones, la observación clínica y de los signos vitales es lo más sensible y valioso para detectar la sepsis, recalcando que los signos precoces de infección suelen ser sutiles e inespecíficos. Simplemente saber que un recién nacido no se ve bien, con un llanto débil, con menos actividad física, debe hacernos pensar o hacernos sospechar que este bebé puede estar séptico. En los prematuros es más habitual la hipotermia y la fiebre es más frecuente en la sepsis tardía, así como la presencia de meningitis o de algún foco séptico como articular o urinario. Orientan también a la sepsis la hiperglicemia y la acidosis metabólica. Alrededor del 85% de los recién nacidos sépticos presentan los síntomas en las primeras 24 horas de vida. Un 5 a 10% lo presentan entre las 24 y 48 horas y solo un 5% entre las 72 y 96 horas. En consecuencia, la observación cuidadosa de los síntomas en las primeras 48 horas de vida es la clave en la estrategia diagnóstica para la sepsis neonatal. Aquí también vamos a ver en esta tabla de la asociación, donde vemos la sepsis clínica, evaluar que un bebito no se ve bien, que tiene mala regulación de la temperatura, dificultad para la alimentación, apatía, taquicardia, cuando ya tiene lo que llaman ellos una fase de estado, síntomas digestivos, neurológicos, respiratorios, entre los digestivos, como hemos mencionado, el rechazo de tomas, vómitos, diarrea, distensión, hepatomegalia, ictericia, entre los síntomas neurológicos, apatía, irritabilidad, hipotonía, hipertonía, temblores, convulsiones, fontanela tensa, y entre los síntomas respiratorios, quejido, aleteo, retracciones, respiración irregular, taquimia, cianosis, apnea, y en la fase tardía ya, donde se acentúa o se incrementa la parte clínica, hay signos cardiovasculares y signos hematológicos, como puede haber palidez, cianosis, piel moteada, hipotermia, pulso débil, respiración irregular, relleno capilar lento o hipotensión, y los signos hematológicos ya más avanzados, ictericia, hiperbilirrubinemia, hepatoesplenomegalia, palidez púrpura y hemorragias. Los exámenes de laboratorio que vamos a mencionar el día de hoy son el hemocultivo, el hemograma, el PCR, la punción lumbar, el urocultivo, la radiografía de tórax y otros. El hemocultivo es el gold estándar para el diagnóstico de sepsis, dado que confirma el patógeno en sangre. La tasa de positividad es baja. No siempre es posible aislar e identificar al agente causal. El rendimiento va de 30 a 70%, por factores como
uso de antibióticos profilácticos a la embarazada, un bajo volumen de la sangre tomada o limitaciones en el laboratorio. Se ha planteado tomar un solo hemocultivo en un volumen suficiente para todos los recién nacidos con sospecha de sepsis precoz, 1 mililitro de sangre en un frasco de hemocultivo pediátrico. Y hay consenso en que deben realizarse 2 hemocultivos en caso de sospecha de sepsis tardía, el primero por punción y el segundo a través del acceso central si lo tiene o de otra vena diferente a la primera. El hemograma son sugerentes de sepsis neonatal. Los leucocitos totales mayor de 30.000 en las primeras 24 horas, menor de 5.000, los neutrófilos mayores de 15.000, los neutrófilos menores de 5.000 en las primeras 24 horas y menores de 1.500 en los mayores de 24 horas de vida. El índice IT en mayores de 0.2, la trombocitopenia menor de 100.000 plaquetas. El hemograma. Se recomienda tomar 2 hemogramas, 2 muestras separadas por 8 a 12 horas. Se recomienda realizar el hemograma 6 a 12 horas después del nacimiento. El recuento de leucocitos, de neutrófilos y el IT son de utilidad para el diagnóstico, pero con limitaciones. El recuento de neutrófilos, como hemos visto, el IT resultan más útiles para excluir en niños no infectados que para identificar al infectado. La neutropenia, o sea, los neutrófilos menores de 1.500 células, suele ser asociada a sepsis, NEC, infección congénita por citomegalovirus, pero también hay determinados procesos no infecciosos que presentan leucopenia, los hijos de madres con preeclampsia, la incompatibilidad RH, la asfixia, el RCIU y las trisomías 13, 18 y 21. Los hijos de madres tratadas con corticoides muestran leucocitosis, la neutrofilia y aumentos generalmente sin infección activa en el recién nacido, pero también se observa neutrofilia en fiebre materna, en partos laboriosos mayores de 18 horas, en parto de nalgas o forceps, en madres que han tenido convulsiones, en niños que han presentado convulsiones, cuando hay hipoglicemia, cuando hay SALAM, cuando hay neumotoras, cuando hay hemorragia intraventricular, cuando hay enfermedad hemolítica y en cirugía. La punción lumbar, el cultivo, el gran y el citoquímico es una alta sospecha de sepsis precoz. Se realiza, mejor dicho, cuando hay una alta sospecha de sepsis precoz y o meningitis. En aquellos pacientes con hemocultivos positivos, cuando hay empeoramiento clínico a pesar del tratamiento antibiótico. En la sepsis tardía debe realizarse siempre, especialmente en el niño febril. Solo se debe realizar la punción si es seguro para el recién nacido, posponiéndose en aquellos casos que se podría suponer un compromiso respiratorio hemodinámico para el paciente. Hasta un 30% de las meningitis bacterianas en neonatos cursan con hemocultivos negativos y el resultado citoquímico y cultivo de líquido cefalorraquídeo ayudará a determinar la duración del tratamiento antimicrobiano y cuál es el esquema más adecuado. Los valores de líquido cefalorraquídeo en neonatos. Tenemos el citoquímico de líquido cefalorraquídeo en meningitis bacteriana aguda. Los leucocitos son diferentes si son en recién nacido a término y en el pretérmino. Los leucocitos mayores de 30, las proteínas mayor de 100 miligramos por decilitro, la glucosa menor de 40, que debe representar menos del 50% de la glucosa en sangre, y los leucocitos son diferentes en el recién nacido pretérmino. Podemos encontrar más leucocitos, 40 leucocitos, se reporta más de 40 leucocitos para ser positivo, más de 150 miligramos por decilitro de proteínas y menos de 30 miligramos por decilitro, siempre considerando que sea menos del 50% de la glucosa en sangre del neonato. Por eso se dice que se realizará determinación de glicemia en el momento de la realización de la punción lumbar. La hipoglucorraquia es el marcador más específico para el diagnóstico de meningitis en el recién nacido. En una punción traumática se debe corregir con la relación de eritrocitos-leucocitos del hemograma o, su defecto, utilizar la razón eritrocitos-leucocitos igual a 700
igual a 1, pero estas fórmulas no son confiables. Se recomienda repetir la punción lumbar a las 48 o 72 horas en aquellos casos confirmados de meningitis por genes Gram negativos en Streptococcus pneumoniae y si clínicamente no hay mejoría. PCR. Su sensibilidad mejora si la primera determinación se hace de entre las 6 a 12 horas después del nacimiento. Benitz y colaboradores ha demostrado que excluyendo un valor al nacer, 2 determinaciones de PCR normales, entre 8 y 24 horas después del nacimiento y 24 horas más tarde, tiene un valor predictivo negativo de un 99.7% para sepsis neonatal. Se ha establecido como valor normal hasta 10 miligramos por litro en los primeros días de vida y ayuda a definir la duración de la antibiótico-terapia y a reconocer posibles complicaciones. Los prematuros tienen niveles basales menores de PCR y una menor respuesta al alza en casos de infección. Tener presente que el PCR también se eleva en condiciones no infecciosas, como son la cirugía, la asfixia, el distrés respiratorio, el SALAM, la hemorragia intraventricular, la hemólisis, los partos vaginales instrumentados o el trabajo de parto prolongado. Además, en las infecciones víricas por herpes y por rotavirus. Otros biomarcadores de sepsis neonatal, los reactantes de fase aguda, el que estamos usando aquí hoy día y que estamos explicando es un poco el PCR, pero también tenemos la procalcitonina, el amiloide sérico, ¿no? Los lipopolisacáridos de unión a apoproteínas, tenemos antígenos de la superficie hemocelular, citoquinas y otros marcadores que todavía están en estudio y que a veces no están a nuestro alcance. Pero igual vamos a hacer una diferencia entre la utilidad y las desventajas entre el PCR y la procalcitonina, ya que en nuestro medio hay instituciones que sí lo manejan. La utilidad del PCR, 2 determinaciones normales menores de 1 miligramo por decilitro de PCR entre las 8 y 24 horas de nacimiento y las 24 horas más tarde, tiene un valor predictivo negativo, eso no se olvide, ¿no? Para sepsis neonatal. Es útil para descartar sepsis y nos ayuda a suspender antibióticos. ¿Cuál es la utilidad de la procalcitonina? Diagnostica en forma más temprana la sepsis neonatal, precoz y tardía en neonatos que están en riesgo. Se adelanta al PCR por unas 4 a 6 horas. Es útil como marcador de gravedad de la infección y es útil como respuesta al tratamiento y para predecir evolución, ¿no? Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Desgraciadamente no, es más fácil tener una PCR que una procalcitonina y sin embargo así tampoco a veces tenemos PCR. El urocultivo tiene valor diagnóstico en las sepsis tardías, especialmente en el neonato febril. Se recomienda no solicitar en las primeras 72 horas de vida y la muestra debe hacerse por función o sondeo vesical. La radiografía de tórax, pedirla en todo recién nacido con trastorno respiratorio. Otros cultivos, el frotis de superficie, de la parte umbilical, conjuntival, nasal o óptica y cultivos de aspirado gástrico revelan solo colonización y no tienen ningún valor en el diagnóstico de la sepsis inicio precoz. Los cultivos de aspirados traqueales pueden ser de utilidad si se obtienen inmediatamente después de la colocación de un tubo endotraqueal. Otros exámenes, considerar pruebas de coagulación del estado ácido-base, electrolitos plasmáticos y función renal, sobre todo en pacientes que están críticos. El diagnóstico diferencial. Síndromes que semejan una sepsis neonatal precoz, el shock hipovolémico secundario hemorragia oculta, hemorragia intraventricular en prematuros o intraabdominal en un parto empodálica o traumática, el shock cardiogénico en coartación de aorta o en hipoplasia del ventrículo izquierdo, los errores congénitos del metabolismo y las alteraciones congénitas o adquiridas del sistema nervioso central. El tratamiento. Básicamente son 2, el de soporte y la antibiótico-terapia. El de soporte general, hospitalizar al recién nacido para monitorización en la UCI, en la unidad intermedia de acuerdo a la condición clínica, apoyo respiratorio con oxigenoterapia, ventilación asistida precoz si se presenta apnea o signos de insuficiencia respiratoria, apoyo cardiovascular, anticipar al shock, considerar precozmente el empleo de volumen y drogas vasoactivas. Es esencial si hay signos de mala perfusión. Controlar la termorregulación, el balance hidroelectrolítico, el equilibrio ácido-base, la glicemia y el hematocrito. La corrección de los trastornos de la coagulación si se presentaran.
el manejo de las convulsiones, el régimen cero o ayuno por lo menos las 24 o 48 horas para la prevención de la enterocolitis necrotizante y un apoyo nutricional si el paciente está crítico y permanecerá en ayuno por un tiempo prolongado. En la parte antibiótica, en sepsis precoces y en las tardías extrahospitalarias asociadas, hay asociación con ampicilina y aminoglucósidos y el tratamiento se dará de 7 a 10 días según el germen. Cuando la sepsis cursa con meningitis, es de elección la asociación de ampicilina con cefotaxima, ajustar la dosis según la etiología posteriormente y tratarlo de 14 a 21 días según el germen. Y la evolución se dará 14 días de tratamiento en meningitis por gram positivos y 21 días de tratamiento si hay meningitis por gram negativos. El uso restrictivo de las cefalosporinas de tercera generación como la cefotaxima se reserva exclusivamente para pacientes con meningitis por gram negativos o en aquellos recién nacidos con hemocultivos positivos, en quienes no se puede descartar el compromiso meningio. El uso rutinario de las cefalosporinas de amplio espectro propicia la aparición de coliformes, beta-lactamasas de espectro extendido, los B positivos y de infección por hongos. Cuando se sospecha un foco digestivo, perforación intestinal, neumatosis, etc., asociar metronidazol a un aminoglucósido más ampicilina. En infecciones por listeria monocitógenes, usar ampicilina 200 miligramos por kilo por día. En infecciones por estreptococo del grupo B, tratar con ampicilina a dosis de 200 a 300 miligramos por kilo día y una vez confirmada la sensibilidad, continuar con ampicilina o penicilina. La penicilina podría usarse con dosis de 250.000 a 450.000 unidades por kilo día. En monoterapia, reservando la dosis más elevada para casos confirmados de MEG. El aminoglucósido, utilizado para conseguir un efecto sinérgico, puede retirarse si la evolución clínica es favorable y tras comprobar la esterilización del líquido cefalorraquídeo a las 48 horas. Si el tratamiento es de mayor duración, es aconsejable medir niveles plasmáticos y siempre la dosis debe considerar la edad gestacional. Entonces, en sepsis, el tratamiento empírico debe considerarse inmediatamente después de extraerse la muestra para el hemocultivo y debe cubrir a gérmenes gram positivos y gram negativos como el estreptococo del grupo B, la listeria como los gram positivos y dentro de los gérmenes o bacilos gram negativos, los más frecuentes, la Escherichia coli. La duración del tratamiento. Es importante el inicio oportuno del tratamiento antibiótico ante la sospecha de infección. Similar importancia es suspender el antibiótico apenas se descartó la infección bacteriana. El tratamiento antibiótico de sepsis no debe ser inferior a 7 días, de 7 a 10 días. La sepsis precoz, en sepsis precoz clínica y de 10 a 14 días para sepsis tardía. Si tienen cultivos positivos, no debe ser inferior a 10 días. La meningitis por gram negativo requiere terapia de 3 semanas de duración y mínimo de 2 semanas en meningitis por estreptococo del grupo B y listeria. La duración de la terapia antibiótica en niños con hemocultivo negativo es muy controversial. Muchas mujeres reciben agentes antimicrobianos durante el trabajo de parto como profilaxis para prevenir las infecciones por estreptococo del grupo B, de inicio precoz o para manejo de sospecha de infección ovular o ruptura de membranas. En estos casos, los hemocultivos postnatales pueden ser estériles o falsos negativos, lo que la decisión de la duración del tratamiento dependerá del curso clínico y de los factores de riesgo asociados. Recientes evidencias muestran asociación entre administración prolongada de agentes antibióticos mayores de 5 días en recién nacidos con sospecha de sepsis de inicio precoz y hemocultivos negativos, una asociación con muerte, enterocolitis necrotizante y desarrollo de sepsis tardía. La exposición temprana a los antibióticos ha sido asociado con asma, obesidad en la infancia y probablemente relacionada con alteración del microbioma pulmonar e intestinal. En consecuencia, si el recién nacido está asintomático o la clínica inicial es de corta duración y puede atribuirse a patología no infecciosa, los exámenes de laboratorio son normales y el hemocultivo es negativo al antibiótico, debe suspenderse a las 48 horas.
Aquí tenemos un cuadro donde vemos la duración de tratamiento según el agente causal. Este cuadro se los traigo a presentar. Está en el libro de Tapia de la última edición y es muy práctico. Me gusta porque aquí hablan sobre la sepsis menor de 72 horas y mayor de 72 horas, qué pedir, qué no pedir, qué antibióticos emplear, en qué momento suspender, ¿no? Que no se puede visualizar muy bien aquí, pero les menciono el libro porque es muy práctico y es muy fácil de utilizarse en nuestro medio. Otros tratamientos. La evidencia actual no apoya el uso rutinario de inmunoglobulinas, pero un tratamiento que debe ser siempre llevado a cabo y que es fácil es la prevención. ¿Cómo prevenir las infecciones? Con un adecuado lavado de manos, con un uso de material estéril y desechable en los procedimientos. El control clínico riguroso en neonatos de riesgo y tratamiento precoz, la conducta rigurosa frente a antecedentes de riesgo de infección de recién nacido. Solo existen estrategias específicas para la prevención de la sepsis precoz en niños con la sospecha de estreptococo del grupo B. La Sociedad Americana de Pediatría ofrece una orientación sobre el diagnóstico y tratamiento de sepsis neonatal precoz basado en la evidencia y distinguiendo a los recién nacidos por edad gestacional, que lo pueden leer en esta página que está acá, en esta parte de acá. No lo voy a mencionar porque... Cierro, ¿no? Ya. Aquí estamos hablando un poco de eso. Y quisiera mencionar algo sobre la sepsis tardía. Si todavía tengo tiempo, ¿sí? Sí, ya. Aquí no puedo. Es una infección frecuente y grave en neonatos generalmente hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Al igual que en la sepsis precoz, no resulta fácil el diagnóstico, ya que las manifestaciones clínicas no son específicas. Puede aparecer apnea, distensión abdominal, intolerancia alimentaria, letargo, etc. Habitualmente son causadas por gérmenes ubicados en los servicios de neonatología. Por lo tanto, los factores de riesgo que favorecen su aparición son la colonización del neonato por lavado o desinfección insuficiente de las manos del personal sanitario, la utilización de material que no va a estar en contacto con el niño, insuficientemente desinfectado, como son los endoscopios, las sondas, las incubadoras, contaminación de la mucosa respiratoria por intubación endotraqueal o empleos de soporte ventilatorio, contaminación de la mucosa digestiva por la colocación de sondas o biberones contaminados, por empleo de fórmulas elaboradas sin la adecuada desinfección o infecciones asociadas a catéteres centrales, sin las adecuadas, con un manejo inadecuado de la sepsia. Otros factores de riesgo es la sobreutilización antibiótica de amplio espectro. En cuanto a los gérmenes, el estafilococo epidermidis coagulasa negativo sigue siendo el agente causal más frecuente de la sepsis tardía nosocomial, y otros microorganismos involucrados son el estafilococo aureus, la Escherichia coli, la Klebsiella y otras bacterias. Los estafilococos coagulasa negativos pertenecen a la flora normal de la piel y son un contaminante frecuente de los hemocultivos, y para considerar un episodio como sepsis confirmada es necesario aislar el mismo en dos hemocultivos, o en un hemocultivo y en un cultivo de un sitio normalmente estéril, como es el líquido cefalorraquídeo, el líquido articular, el líquido pleural, etc. O en un hemocultivo y adicionalmente tener una función, un PCR elevado. La sepsis tardía es obligatoria. En la sepsis tardía es obligatorio la punción lumbar, porque un 25% de los neonatos con sepsis tiene meningitis y del 15 al 55% de los recién nacidos con meningitis presentan hemocultivos negativos. En caso de sepsis tardía nosocomial, la terapia antibiótica debe ser guiada según la epidemiología del servicio, cloxacilina, amicacina en algunos servicios, si el neonato viene de su hogar, ampicilina, gentamicina, ya que los gérmenes son los mismos analizados por la sepsis precoz. Para sepsis tardía por catéter, el tratamiento antibiótico se efectuará a través del mismo catéter y si no hay respuesta clínica a las 48 horas debe ser retirado. Para los gram negativos se utiliza amicacina. Si se aísla pseudomonas, asociar piperacilina, tobromicina o carbapenem según la sensibilidad. Se recomienda el uso de meropenem para las cepas B positivas.
Se debe evitar el uso inicial indiscriminado de antibióticos ya prospecto, como las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, vancomicina, imipenem, meropenem, ciprofloxacina, y solo prescribirlos para tratar infecciones por gérmenes multiresistentes. Se debe reservar el uso de vancomicina solo para pacientes graves con compromiso hemodinámico y o con cultivos positivos previos a estafilococo aureus resistente a meticilina resistentes o a estafilococo coagulasa negativo durante su estadía hospitalaria. En neonatos, los hemocultivos y el líquido cefalorraquídeo negativos que no experimentan mejoría clínica y o de laboratorio en 72 horas, se recomienda repetir cultivos, cambiar de antibiótico y pensar en etiologías víricas o micóticas, considerando el uso empírico del anfotericina. Esta es otro gráfico donde, de acuerdo a la sospecha de sepsis neonatal, se puede descartar la infección con los hemocultivos. Y acá solamente las publicaciones que me gustaría que ustedes vean son 3 que se han realizado. Una es del Instituto Nacional Materno Perinatal, donde hablan sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la sepsis neonatal, una guía de práctica clínica basada en evidencias. La otra es la que presentó la doctora Choa para unificar los criterios de sepsis neonatal tardía, una propuesta de un algoritmo de vigilancia diagnóstica. Y acá tenemos una que también me parece interesante porque habla de un reactante que usamos, pero que no se mencionan en muchas guías porque en nuestro medio, a pesar de que estamos en una región de altos recursos, a veces no tenemos ni PCR y a veces usamos la velocidad de sedimentación globular como único parámetro para indicar sepsis. Es un trabajo realizado en el año, me parece, en el año 86, donde hablan de la distribución de los valores de velocidad de sedimentación globular en recién nacidos normales y el grado de correlación entre los valores de velocidad de sedimentación y hematocrito, ¿no? Esto lo realizaron junto con el doctor Jaime Segarra Dueñas, por eso que como es médico del Hospital Carrión me pareció interesante mencionarlo, porque siempre los trabajos que son nacionales deben ser leídos, repasados y mencionados, ¿no? Les agradezco por su paciencia, hay que seguirnos cuidando y para cualquier pregunta les dejo mi correo si ustedes desean comunicarse. Muchas gracias.